Cuando desperté del coma después de 3 semanas, lo primero que vi no fue el rostro preocupado de mi padre, fue su mirada de pánico. Pánico porque yo seguía viva, porque él ya había firmado la orden para dejarme morir, ya había vaciado mi cuenta bancaria y ya había robado la casa que mi abuela me dejó en herencia. Lo que él no sabía es que mi abuela había preparado todo para este momento. Y cuando llegó la hora de la verdad, cuando todos sus secretos salieron a la luz frente a toda la iglesia, su cara fue algo que jamás olvidaré. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 32 años, soy enfermera titulada en el Hospital General de Monterrey. Y hace exactamente 4 meses, mi padre le dijo al doctor que me dejara morir. Lo dijo de la misma forma en que cancelas un servicio de cable, sin dudar, sin voz temblorosa, sin una lágrima. Firmó la orden de no resucitar a las 11:18 de la noche de un martes, no porque los doctores le dijeran que yo no tenía salvación, sino porque el departamento de facturación le dijo el número. Eso fue todo lo que necesitó. Un número. Y cuando desperté 3 semanas después, golpeada, rota, apenas capaz de levantar mi propia cabeza, descubrí que la orden de no resucitar ni siquiera era lo peor que había hecho mientras yo estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, destruyó la suya, y él nunca lo vio venir porque olvidó una cosa sobre mí. Olvidó quién me enseñó a ser fuerte. Nací con un defecto en el corazón, un defecto del tabique ventricular, así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La cirugía duró 11 horas. La cuenta le tomó a mis padres 20 años para olvidarla. O más bien, le tomó a mi madre 20 años olvidarla. Mi padre nunca lo hizo. ¿Sabes cuánto le costaste a esta familia, Sofía? Tenía 8 años la primera vez que lo dijo. Había pedido unos tenis nuevos. Los míos tenían una grieta en la suela y mis calcetines se mojaban cada vez que llovía. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de facturas médicas. No levantó la vista. 2.800.000 pesos. Eso es lo que costaste. No me compraron los tenis. Para cuando cumplí 12, había dejado de pedir cualquier cosa. A los 15, cuidaba niños en 3 casas de la colonia para pagar mis propios útiles escolares. A los 18, firmé mi primer préstamo estudiantil sola, mientras mi hermana mayor, Verónica, empacaba para la universidad estatal que mis padres le pagaban completa. Nadie lo cuestionó. Verónica recibió un carro a los 16. Yo tomaba el camión. Verónica tuvo su colegiatura pagada. Yo obtuve un plan de pagos. Verónica recibía cenas de cumpleaños en restaurantes. Yo recibía pastel de caja y una tarjeta firmada solo por mi madre. Y yo acepté todo eso. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enojada. Genuinamente creía que les debía. Mi padre lo había repetido tantas veces. Le costaste todo a esta familia, que la deuda se sentía tan real como la cicatriz en mi pecho. La cargaba de la misma forma en que cargaba mi credencial de enfermera todos los días, sin pensar. La única persona que nunca mencionó esa deuda fue mi abuela Catalina. Catalina Mendoza vivía sola en una casa pequeña de ladrillo en la Colonia del Valle en Monterrey. 2 recámaras, un baño, un columpio en el portal que rechinaba cuando soplaba el viento. Había vivido ahí durante 41 años. Crió a mi madre ahí, enterró a mi abuelo desde ahí y mantuvo el jardín vivo a través de cada invierno desde entonces. Empecé a visitarla cada sábado cuando tenía 23 años, recién salida de la escuela de enfermería, ahogándome en deudas estudiantiles. Conducía 40 minutos en cada dirección. Le llevaba despensa, revisaba su presión arterial, me sentaba en ese columpio del portal y la escuchaba hablar de nada y de todo. Ella nunca dijo una sola vez, «Me debes algo». Decía cosas como, «Cuéntame de tu semana, mi amor. ¿Ya comiste hoy?». Y una vez, cerca del final, con sus manos temblando,
Su voz apenas por encima de un susurro, dijo algo que no entendí en ese momento. Ya arreglé todo para ti, Sofía. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Villarreal te buscará. Sonreí y apreté su mano. Pensé que estaba confundida. Se ponía así a veces. O eso creía yo. Tenía 84 años. Asumí que era la medicación hablando. Mi padre odiaba que la visitara. «Estás desperdiciando gasolina», decía. «Ni siquiera recuerda tu nombre». Eso era mentira. La abuela Catalina estaba lúcida hasta su último aliento. Recordaba todo, incluyendo cosas que mi padre deseaba que olvidara. Murió un jueves de marzo, tranquilamente mientras dormía en esa casa de ladrillo en la colonia del Valle. Mi padre organizó el funeral, pequeño, rápido. No me dejó leer una elegía. «Que sea breve», dijo en la puerta de la funeraria. «No vamos a hacer un espectáculo». Me paré en la última fila y me despedí en silencio. La abuela Catalina había dicho que Villarreal me buscaría. No sabía quién era Villarreal, todavía no. Tomaría un coma, una orden de muerte firmada, y 4 días en una cama de hospital antes de que ese nombre significara algo. 3 meses después del funeral de la abuela Catalina, conducía a casa después de un turno de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana, carretera nacional, lluvia ligera. Recuerdo el reloj en mi tablero porque estaba calculando cuántas horas de sueño podía tener antes de mi próximo turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me duchaba. Nunca hice ese cálculo de nuevo. La camioneta se pasó el alto a 80 kilómetros por hora. Golpeó el lado del conductor de mi carro tan fuerte que el marco se dobló hacia adentro como papel. No recuerdo el sonido, no recuerdo el vidrio. Me dijeron que estuve consciente durante unos 90 segundos después del impacto. Lo suficiente para que el paramédico me escuchara decir mi nombre. Luego nada. Hinchazón cerebral traumática, 4 costillas rotas, hemorragia interna. El equipo de urgencias del Hospital General, mi propio hospital, el lugar donde fichaba entrada y salida 5 días a la semana, me abrieron en menos de 1 hora. Pero el sangrado no se detenía. Necesitaban una segunda cirugía, un especialista, más tiempo en el quirófano. Y alguien tenía que autorizarlo, no tenía esposo, no tenía hijos. El contacto de emergencia en mi expediente del hospital era el mismo nombre que había estado ahí desde que tenía 18 años. Porque mi padre había insistido en ello. Héctor Mendoza, familiar más cercano. Lo llamaron a las 10:30 de esa noche. Llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque la recepción lo registró. No fue primero a mi habitación. No le preguntó a la enfermera cómo estaba. No preguntó si tenía dolor o si tenía miedo o si había despertado aunque sea una vez. Caminó directo al departamento de facturación e hizo una pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? Lo que pasó después lo supe por una mujer llamada Patricia Ruiz. Todos en el Hospital General la llamaban Patty. Era nuestra enfermera jefe. 28 años en el piso, una voz como grava y una memoria que no olvidaba nada. Patty estaba en la estación de enfermeras cuando mi padre salió de facturación y encontró al doctor Ricardo Salinas, el cirujano que manejaba mi caso. Ella escuchó cada palabra. «La segunda cirugía», dijo mi padre. «¿Cuál es el estimado?» El doctor Salinas le dijo. «Entre 180 y 240,000 pesos, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría parte, pero habría un gasto significativo de bolsillo, especialmente porque mi padre era cofirmante en algunas de mis cuentas médicas antiguas. Había insistido en eso cuando cumplí 18. Pensé que era un acto de bondad. Era una correa». Mi padre no pestañeó. «Ella no tiene un poder de decisión médica», dijo. «Soy su padre. Yo tomo las decisiones aquí». El doctor Salinas asintió cuidadosamente. «Ese es el protocolo cuando no hay un poder registrado. El familiar más cercano decide». Y entonces mi padre lo dijo. «Déjela ir. No pagaremos por la cirugía». Patty me contó después que el doctor Salinas no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a mi padre durante mucho tiempo. Mi padre no apartó la mirada. «Ha sido una carga financiera toda su vida», dijo mi padre. «No resuciten».
Firmó el formulario de no resucitar. Su mano estaba firme, sin vacilación. Dejó la pluma. Preguntó si había algo más que necesitara firmar y caminó hacia el elevador. No visitó mi habitación. No miró a través del vidrio. No se despidió. Patty estaba de pie detrás del mostrador de la estación, agarrando el borde con ambas manos. Me dijo que sus nudillos estaban blancos. Me dijo que quería gritar. No gritó. Hizo algo mejor. Se sentó y abrió mi expediente de empleada. Cada enfermera en el Hospital General llena un paquete de emergencia durante la contratación. Información de contacto, seguro, alergias y una designación de poder médico. La mayoría de la gente se salta esa última sección. Yo no. 3 años antes de esa noche, había firmado mi poder médico a Luz Helena Torres. Luz era mi mejor amiga de la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos en San Pedro Garza García. Estaba listada claramente en mi expediente de empleada. Nombre, número de teléfono, relación. Patty la encontró en menos de 2 minutos. Llamó a Luz a las 11:14 de la noche. Luz contestó al segundo timbrazo. Patty le dijo lo que había pasado, el accidente, el coma, la cirugía que necesitaba autorización y un padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Luz no hizo preguntas. Dijo, «Salgo ahora mismo». Condujo 90 minutos bajo la lluvia. Entró al Hospital General a las 12:51 de la madrugada con su licencia de conducir, una copia del formulario de poder que había guardado en su archivero y manos que todavía temblaban. Revocó la orden de no resucitar. Autorizó la cirugía. El doctor Salinas se preparó para operar en menos de 1 hora. Mi padre ya estaba en casa para entonces, dormido. No tenía idea de que la orden había sido revocada. Hasta donde él sabía, las máquinas se detendrían y el hospital lo llamaría en la mañana con la noticia. Patty no lo llamó. Tampoco Luz. Tampoco nadie. En cambio, Patty hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Abrió un reporte interno de incidentes, el tipo que se archiva cuando un miembro del personal presencia una preocupación de protocolo. Documentó cada palabra que mi padre había dicho, las marcas de tiempo, la firma del DNR, y el hecho de que había afirmado falsamente que yo no tenía poder médico. Lo archivó, bloqueó su computadora y se sentó sola en la sala de descanso durante 20 minutos. Héctor Mendoza se fue a casa esa noche creyendo que su hija estaría muerta en la mañana. Durmió profundamente y al día siguiente cometió su segundo error, el que le costaría todo lo que poseía. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Mi padre despertó esa mañana esperando una llamada del hospital. 1 hora de muerte, tal vez un formulario que firmar. Ya había ensayado lo que le diría a la gente. Podía imaginarlo. El quiebre en su voz, la mano sobre su corazón. La perdimos. Las lesiones eran demasiado severas. Pero la llamada nunca llegó. No porque alguien le dijera que yo estaba viva. Simplemente no llegó. Y en lugar de llamar al hospital él mismo, en lugar de conducir y revisar a su hija menor, Héctor Mendoza pasó esa mañana de miércoles haciendo otra cosa completamente diferente. Fue a robar mi casa. Aquí está lo que no sabía en ese momento, lo que no sabría hasta semanas después. Mi abuela Catalina ya había transferido la casa de la Colonia del Valle a mi nombre antes de morir. La escritura fue manejada a través de su abogado personal. Estaba limpia, legal, archivada con el registro público, y mi padre no tenía idea de que existía. Lo que sí sabía era que la abuela Catalina se había ido. La casa estaba vacía, y alguien iba a reclamarla. Así que se aseguró de que ese alguien fuera él. Tenía un documento de poder notarial. Mi firma estaba en él, excepto que yo nunca lo firmé. Había calcado mi escritura de viejos formularios de consentimiento médico, los que me hizo firmar cuando apenas tenía 18 años y no sabía nada mejor.
Llevó el poder falsificado a un notario que conocía, un hombre llamado Carlos, quien le debía un favor y no hizo preguntas. Carlos lo selló. Héctor presentó la transferencia de escritura en el registro público esa tarde. Para el jueves la casa estaba a su nombre. Para el viernes había entrado a un banco y sacado una hipoteca contra ella. $280,000 en efectivo en menos de una semana. El dinero no fue para mis cuentas médicas, no fue a una cuenta de ahorros, fue para pagar deudas de apuestas, deudas que nadie en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, sabía que existían. Él no sabía que la casa ya estaba a mi nombre, no sabía cómo llegó ahí, y ciertamente no sabía sobre el hombre que mi abuela había llamado Villarreal. Pero aquí está la cuestión sobre las firmas falsificadas. Solo funcionan mientras nadie las examine de cerca, y alguien estaba a punto de examinarlas muy, muy de cerca. Abrí los ojos un martes, 3 semanas después del accidente. La luz era de un blanco azulado, el tipo que solo existe en los hospitales. Demasiado brillante, demasiado plana, sin calidez en ella. Conocía esa luz. Había trabajado bajo ella durante 6 años, pero nunca había estado de este lado antes. Mi garganta estaba cruda. El tubo de respiración había sido removido, pero aún podía sentir donde había estado, como un moretón dentro de mi pecho. Mis costillas dolían cuando inhalaba. Mi brazo izquierdo estaba en un yeso suave. Todo era pesado. Incluso parpadear requería esfuerzo. La primera cara que vi fue la de Patty, no la de mi padre, no la de mi hermana. Patty. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando mis monitores. Cuando vio que mis ojos se abrieron, no jadeó ni corrió hacia mí. Jaló una silla a mi cama y se sentó. Tomó mi mano. Su agarre era firme y cálido. «Estás a salvo», dijo. «Necesito decirte algunas cosas. No ahora, cuando estés lista». Intenté hablar. Mi voz salió quebrada. Apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas. La cirugía salió bien. Vas a estar bien. Cerré los ojos de nuevo. No porque estuviera cansada, porque estaba tratando de recordar cómo había terminado aquí. La camioneta, el alto, el sonido. La puerta se abrió. Mi padre entró a las 2:17 esa tarde. Las enfermeras lo registraron. Lo sé porque lo revisé después. Se quedó parado en la puerta por un momento. Observé su cara cuidadosamente. Había algo ahí, un destello. Medio segundo antes de que su expresión se reorganizara en algo más suave, algo practicado. He leído 1000 caras en la UCI. El miedo de perder a alguien se ve diferente del miedo de ser descubierto. Corrió a mi lado. Agarró mi mano. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Ay, mi amor, estábamos tan asustados, gracias a Dios que estás bien». Lo miré. Las lágrimas, el labio tembloroso. «Hola, papá», dije. Verónica envió flores esa tarde. Un arreglo genérico de una florería en línea. Ella no vino. 2 días después podía sentarme sola. Patty esperó hasta el cambio de turno de la tarde, cuando el pasillo estaba tranquilo y la puerta podía permanecer cerrada sin que nadie preguntara por qué. Jaló la misma silla a mi cama. No se sentó de inmediato. Se quedó parada ahí por un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. «Solo dilo, Patty». Se sentó. «La noche de tu accidente, tu padre vino al hospital». «Lo sé. Me dijo que estuvo aquí todos los días». «No lo estuvo. Vino una vez. Esa noche. Habló con el doctor Salinas. Preguntó sobre el costo de tu cirugía». No la interrumpí. Mantuve mi mano quieta sobre la cobija. Le dijo al doctor Salinas que no tenías poder médico. Dijo que él era el único que tomaba decisiones. Y entonces firmó una orden de no resucitar. El cuarto estaba en silencio. El monitor pitaba. Conté 3 pitidos antes de hablar. Firmó un DNR. Sí. ¿Sobre mí? Sí. ¿Qué dijo exactamente? Patty me miró fijamente. «Déjela ir. No pagaremos por la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida». Cerré los ojos, no porque estuviera sorprendida,
porque finalmente tenía las palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre había conocido, pero nunca había escuchado en voz alta. Era una línea en un presupuesto, un costo, un número en una cuenta que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. ¿Cómo es que estoy viva? Encontré tu poder en tu expediente de empleada. Luz Helena Torres, la llamé. Condujo hasta aquí en medio de la noche y autorizó la cirugía. ¿Está registrado lo que hizo? Reporte de incidentes archivado y con marca de tiempo. Sus palabras exactas. Miré el techo por mucho tiempo. Luego miré a Patty. Dame mi teléfono. Alcanzó el cajón de mi mesa de noche y me lo entregó. Lo encendí. 32 llamadas perdidas de mi padre. 11 de Verónica. Las pasé todas. Abrí mis contactos y encontré un nombre que no había llamado en meses. Un nombre que mi abuela me había dado. Billarreal. El teléfono sonó 2 veces. Habla Manuel Villarreal. La voz era calmada, medida, el tipo de voz que ha leído 10.000 documentos y no se sorprende por ninguno. Licenciado Villarreal, mi nombre es Sofía Mendoza. Creo que mi abuela... Señorita Mendoza, me interrumpió gentilmente. He estado tratando de contactarla durante 4 meses. Apreté el teléfono más fuerte. Mis costillas protestaron. No me importó, explicó. Catalina Mendoza había venido a su oficina 2 años antes de morir. Se sentó frente a su escritorio, con ojos agudos y mente clara, y le dijo que quería hacer un testamento. No a través del abogado familiar. No a través de nadie que su yerno pudiera conocer. A través de él, privadamente, notarizado por su propio personal, sellado. El testamento era simple. La casa en la colonia del Valle para Sofía Mendoza únicamente. Una cuenta fiduciaria conteniendo $85,000 para Sofía Mendoza únicamente, sin otros nombres, sin condiciones. Fue probado hace 5 meses, dijo Villarreal. La corte lo confirmó. La transferencia de escritura a tu nombre fue archivada y registrada. Envié cartas certificadas a tu dirección. Fueron devueltas. Llamé a tu número de teléfono listado. Alguien me dijo que te habías mudado fuera del estado y que no querías ser contactada. Mi padre. Esa era la voz de mi padre en la línea diciéndole a Villarreal que yo me había ido. Estoy en el hospital, licenciado Villarreal. Estuve en un accidente automovilístico. He estado en coma por 3 semanas. Una pausa. Lamento escuchar eso, señorita Mendoza. La casa, dije. Todavía está a mi nombre. Una pausa más larga. Déjeme revisar los registros actuales de escritura. Le llamo de vuelta en 1 hora. Colgué y puse el teléfono sobre mi pecho. Patty todavía estaba en el cuarto, parada junto a la puerta. Tu abuela me dijo que llamarías, había dicho Villarreal antes de colgar. Dijo, Sofía siempre cumple, solo dale tiempo. 1 hora. Eso fue todo lo que le tomó a Manuel Villarreal descubrir lo que mi padre había hecho, y para que mi plan comenzara. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Villarreal era diferente ahora, todavía medida, pero había un filo debajo de ella. La tensión controlada de un hombre que acababa de leer algo que no esperaba. Señorita Mendoza, la escritura de la propiedad de su abuela fue transferida fuera de su nombre hace 3 semanas. Miré fijamente el gotero intravenoso en mi brazo. Conté las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferida a quién? Héctor Mendoza, su padre, usando un poder notarial. Nunca firmé un poder notarial, licenciado Villarreal. Lo sé, porque tengo la transferencia de escritura original del proceso testamentario. Su nombre notarizado por mi oficina. Nunca se autorizó ni registró un poder por usted o a través de mi firma. Entonces está falsificado. Esa es mi evaluación. Sí. ¿Y hay más? Hice una búsqueda de gravámenes sobre la propiedad. Se registró una hipoteca contra ella hace 6 días. $280,000. El número se sentó en el cuarto como una tercera persona. Podía escuchar a Villarreal respirando del otro lado, esperando. Usó la casa como aval, dije. Lo hizo. Alcancé la pluma en mi mesa de noche. Mi mano no estaba temblando. No sé por qué.
Tal vez porque nada de esto era sorprendente. Tal vez porque había pasado 32 años aprendiendo exactamente quién era mi padre. Y esto era simplemente la lección final. Anoté cada número que Villarreal me dio. El monto de la hipoteca, la fecha de registro, el titular del gravamen, el número de sello del notario. Señorita Mendoza, ¿quiere presentar cargos? Todavía no. Quiero ver qué tan profundo llega esto primero. Hay una cosa más, dijo Villarreal. Su abuela le dejó una carta, sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Dejé la pluma. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana, a las 9:00. Aquí estaré. Colgué. Anoté el último número. Luego me volví hacia Patty, quien había estado parada en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Patty, dije, ¿a qué hora firmó mi padre el DNR? 11:18 de la noche. También anoté eso. Héctor Mendoza visitó a su hija la tarde siguiente con un ramo de rosas amarillas y un tupper de pan de plátano que Verónica había horneado. Puso ambos sobre la mesa junto a mi cama, besó mi frente y se sentó con el suspiro de un hombre cargando una enorme carga. Era bueno en esto. La actuación. Lo había observado toda mi vida, en las juntas escolares, en los convivios de la iglesia, en las cenas navideñas. El padre cansado, el proveedor silencioso, el hombre que sacrificó todo y nunca se quejó. Los doctores dicen que saldrás en una semana, dijo, apretando mi mano. Nos encargaremos de todo. Gracias, papá. Verónica vino esta vez. Primera visita desde el accidente. Se paró al pie de mi cama con su teléfono en la mano y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Estábamos tan preocupados, dijo. No pude dormir durante semanas. La miré. Ella miró la ventana. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y cálida. La voz que usaba cuando quería que te sintieras sostenida. No te preocupes por las cuentas médicas, mi amor. Lo resolveremos como familia. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que firmó mi orden de muerte estaba sentado a mi lado sosteniendo mi mano, diciéndome sobre la familia. Como familia, repetí. Apreté su mano de vuelta. Sonreí. Él también sonrió satisfecho. Pensó que el guión estaba funcionando. Se quedaron durante 40 minutos. Héctor habló sobre el clima, sobre los rayados, sobre una fuga que había arreglado para un cliente el sábado. Verónica revisó su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Vi la puerta cerrarse detrás de ellos. Me quedé quieta durante 10 segundos. El cuarto estaba en silencio. Luego levanté mi teléfono y llamé a Villarreal. Licenciado Villarreal, ¿cuándo puede venir? Traiga la carta. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Manuel Villarreal llegó a las 9:00 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que había imaginado. Un hombre tranquilo en un traje gris, lentes con armazón plateado, un maletín de piel que había visto décadas de uso. Estrechó mi mano gentilmente, consciente de la línea intravenosa, y jaló una silla junto a mi cama. Su abuela hablaba de usted seguido, dijo. En cada junta la mencionaba. Abrió el maletín. Dentro había un sobre manila sellado, la escritura de la abuela Catalina en el frente, solo mi nombre, Sofía. Rompí el sello cuidadosamente. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Su escritura era delgada pero firme. Había escrito esto mientras aún podía sostener una pluma. Sofía, sé que tu padre intentará quitarte todo. Ya lo ha hecho durante años. Mi pensión, mis ahorros, cosas que nunca te conté porque no quería romper a la familia. Ese fue mi error. No hagas el tuyo. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El licenciado Villarreal tiene todos los papeles. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo, ni siquiera tu padre, especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, mi amor. Siempre lo has sido. Lamento no haber dicho esto mientras aún podía sostener tu mano. Con todo mi amor, tu abuela Catalina lloré por primera vez desde que había despertado. Desde el accidente, desde las palabras de Patty,
desde cada revelación fría que se había apilado sobre la anterior como ladrillos. Lloré, no porque fuera débil, porque mi abuela me había visto, toda yo, y había planeado para este momento de la forma en que planeaba todo, tranquilamente, cuidadosamente, con amor que no necesitaba aplausos. Villarreal esperó. Puso una carpeta gruesa sobre la cobija junto a mí cuando estuve lista. El testamento original, los registros testamentarios, la transferencia de escritura a mi nombre y la búsqueda de gravámenes mostrando la hipoteca de mi padre. «Tiene todo lo que necesita», dijo. «¿Qué quiere hacer?» Me limpié la cara, me senté más derecha. Mis costillas gritaron, no me importó. «Quiero hacer esto bien, quiero hacerlo públicamente, y quiero que esté hecho antes del domingo». Villarreal levantó una ceja. «¿Qué es el domingo?» «Nuestra iglesia tiene su convivio comunitario mensual. Mi padre es diácono, nunca se lo pierde. 5 días después de despertar me dieron de alta. Todavía estaba adolorida, todavía lenta, todavía golpeada en lugares que no podía ver. Pero podía caminar, podía pensar y podía tomar decisiones, que era todo lo que importaba. Mi padre llegó a las 10:00 de la mañana para recogerme. Había traído una maleta. «Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes», dijo. No preguntó. Lo anunció de la forma en que anunciaba todo, sin argumentos. «Es muy amable de tu parte, papá, pero Luz me va a recoger. Tiene un cuarto de huéspedes». Su cara cambió, no dramáticamente. Héctor Mendoza nunca dejaba que la máscara se resbalara mucho, pero las comisuras de su boca se tensaron. «¿Prefieres quedarte con una extraña que con tu propia familia?» «No es una extraña. Ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años». Algo se movió detrás de sus ojos, un cálculo. Pero no aterrizó. No lo conectó con el poder, todavía no. «Bien», dijo. Levantó la maleta que había traído y salió sin decir adiós. Esa tarde, Verónica mandó mensaje. «Papá está molesto. Está siendo ingrata después de todo lo que ha pasado». Lo leí. Dejé mi teléfono. No respondí. En el departamento de Luz me senté en su mesa de cocina y llamé a Villarreal. Repasamos la línea de tiempo. Confirmó las presentaciones. Moción judicial para anular la escritura fraudulenta. Reporte policial por falsificación. Notificación al prestamista hipotecario sobre el título disputado. Todo listo. Todo en orden. «El domingo», dije. «El domingo», acordó. Esa noche mi padre llamó. Casi no contesté, pero necesitaba escucharlo. «Por cierto», dijo, su tono casual casi ensayado. «La casa de tu abuela Catalina. He estado manejando los asuntos del testamento. No te preocupes por eso. Te explico cuando te sientas mejor». Estaba probándome, revisando el perímetro, viendo si yo sabía. «Ok, papá», dije. «Gracias por encargarte». Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luz me miraba desde la puerta de la cocina. «¿Cómo haces eso?», preguntó. «¿Cómo suenas tan calmada?» «Práctica», dije. 32 años de práctica. «Déjame contarte sobre la iglesia de mi padre. La iglesia comunitaria Gracia Divina está en una calle arbolada en un suburbio al oeste de Monterrey. Campanario blanco, ladrillo rojo, estacionamiento que se llena cada domingo a las 9:45. Unas 120 personas asisten semanalmente. Familias, jubilados, pequeños empresarios, maestros. El tipo de congregación donde todos conocen tu nombre, los nombres de tus hijos, y qué trajiste al último convivio». Héctor Mendoza había sido diácono ahí durante 15 años. Recibía en la puerta, leía las escrituras desde el atril, organizaba el desayuno de hombres, estrechaba cada mano en el cuarto después del servicio, miraba a la gente a los ojos, preguntaba por sus hijos. Cuando la iglesia necesitó un techo nuevo, Héctor lideró la campaña de recaudación. Cuando la caldera de alguien se descompuso en enero, Héctor la arregló gratis y no aceptó un peso. El pastor David lo mencionaba en los sermones. Un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase. La había escuchado tantas veces que podía sentirla en mis dientes. Cada primer domingo del mes,
La iglesia tenía un convivio comunitario en el salón de usos múltiples. Mesas plegables, platillos, platos de papel, un micrófono de pie cerca del frente, donde la gente compartía bendiciones y peticiones de oración. Héctor siempre hablaba de gratitud, de familia, de lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. 120 personas creían cada palabra. Este próximo domingo era el primer domingo del mes. Llamé a Villarreal el sábado por la tarde. ¿Puede estar ahí al mediodía? Estaré ahí a las 11:30. Colgué y me senté en el sofá de luz. Mis costillas todavía dolían cuando respiraba muy profundo. Los moretones en mis antebrazos habían pasado de morado a amarillo. Podía caminar sin hacer gestos de dolor ahora, lentamente, pero derecha. No estaba planeando una escena, estaba planeando una conversación, pero cuando 120 personas están en el cuarto, cada conversación se convierte en un escenario. Domingo por la mañana, 7:00 a.m. Desperté antes de la alarma. Me paré frente al espejo del baño de luz y me miré. El moretón a lo largo de mi mandíbula casi se había ido. El que estaba bajo mi ojo izquierdo se había vuelto de un verde tenue. Mi clavícula todavía dolía cuando levantaba mi brazo demasiado alto. Me veía como alguien que había sido golpeada por una camioneta. Porque lo había sido, me puse una blusa blanca abotonada y pantalones negros, simple, limpio, sin joyas, excepto los pequeños aretes de plata que la abuela Catalina me había regalado en mi cumpleaños 21. Recogí mi cabello, me lavé la cara, no me molesté con maquillaje. Levanté la carpeta manila de la mesa de la cocina. Dentro, copias del testamento de la abuela Catalina, la escritura original a mi nombre, los registros de gravámenes del condado mostrando la hipoteca de mi padre, y el reporte de incidentes redactado que Patty había proporcionado. El que tenía las palabras de mi padre impresas en tinta negra en papel membretado del hospital. Deslicé la carpeta en mi bolsa. Luz condujo. No dijimos mucho. Giró en la calle de la iglesia a las 11:20 y se estacionó cerca del fondo del lote. El campanario capturó el sol. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Apretó mi mano. Pase lo que pase ahí dentro, estaré justo afuera. Asentí. Abrí la puerta del carro. Villarreal ya estaba ahí. Lo vi cerca de la entrada. Traje gris, maletín de piel, parado junto al asta de bandera con la paciencia de un hombre que cobra por hora y no tiene ningún otro lugar donde estar. Me vio. Dio un solo asentimiento. Caminé a través de las puertas delanteras. El servicio ya estaba en marcha. Himnos, aire cálido, el olor de alfombra vieja y café. Me deslicé en la última banca y me senté. Mi padre estaba en la primera fila. Se volteó al sonido de la puerta. Me vio. Su cara se iluminó. El padre orgulloso. El diácono agradecido. El hombre de fe y sacrificio. Levantó su mano y saludó. Saludé de vuelta. Un pequeño saludo. Un saludo paciente. Verónica estaba sentada junto a él. Me miró. No saludó. El servicio terminó al mediodía. La congregación se dirigió al salón de usos múltiples. Un cuarto amplio de techo bajo con luces fluorescentes y mesas plegables arregladas en filas. Bandejas de aluminio con pasta horneada y cazuela de ejotes. Platos de papel apilados junto a una torre de servilletas. El micrófono de pie cerca del frente conectado a una bocina pequeña que zumbaba silenciosamente. Héctor ya estaba ahí arriba. Siempre lo estaba. Estaba parado junto al micrófono con sus manos entrelazadas frente a él, esperando a que el cuarto se acomodara. 120 personas encontraron sus asientos. Las sillas rasparon contra el linóleo. Los niños corrían entre las mesas. Tocó el micrófono. Buenas tardes a todos. Quiero empezar con algo personal hoy. El cuarto se quedó en silencio. Como muchos de ustedes saben, mi hija menor, Sofía, estuvo en un accidente automovilístico serio el mes pasado. Estuvo en coma durante 3 semanas. Los doctores no estaban seguros de que lo lograría. Hizo una pausa. Era bueno con las pausas. Pero Dios es fiel y hoy Sofía está aquí con nosotros. Se volteó y gesticuló hacia mí.
Yo estaba parada cerca de la pared del fondo. Todas las cabezas en el cuarto se voltearon. Aplausos, aplausos cálidos, genuinos. Una mujer en la segunda fila presionó su mano contra su corazón. Un hombre mayor asintió. Como padre, continuó Héctor, su voz quebrándose en exactamente el momento correcto. No hay nada más aterrador que casi perder a tu hija. Recé cada noche, nunca dejé su lado. Sentí las palabras aterrizar en mi pecho, no como una herida, como una llave girando en una cerradura. Nunca dejé su lado. Le dijo eso a 120 personas que no tenían razón para dudarlo. La familia lo es todo, dijo. Eso es lo que siempre le he enseñado a mis hijas. Me miró, sonrió. Abrió sus brazos ligeramente, el gesto universal de un padre esperando un abrazo. Sonreí de vuelta. Caminé hacia él. El cuarto observaba con ojos suaves y expectantes. «Papá», dije lo suficientemente fuerte para que las primeras 3 filas escucharan. «¿Puedo decir algunas palabras?» No vaciló. No podía, no frente a 120 personas que acababan de escucharlo, llamarme su milagro. «Por supuesto, mi amor», me entregó el micrófono. Su sonrisa era amplia, confiada. Dio un paso al lado, manos detrás de su espalda, haciendo el papel de apoyo perfectamente. Envolví mis dedos alrededor del micrófono. Estaba tibio de su agarre. No lo miré a él, miré al cuarto. Gracias a todos por sus oraciones. Verdaderamente estoy agradecida de estar parada aquí, pero necesito corregir algo que mi padre acaba de decir. El cuarto estaba quieto. La sonrisa de Héctor se desvaneció un grado. Mi padre no rezó a mi lado. Estuvo en el hospital una vez, la noche del accidente. No vino a revisar cómo estaba. Fue al departamento de facturación primero, luego habló con mi cirujano. Podía sentir a Héctor moviéndose junto a mí. No me volteé. Preguntó cuánto costaría la cirugía, y cuando le dijeron, dijo, y estas son sus palabras exactas, documentadas en un reporte de incidentes del hospital: «Déjela ir. No pagaremos por la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida». Silencio. No del tipo cómodo. Del tipo que presiona contra tus tímpanos. Luego firmó una orden de no resucitar. Alguien en medio del cuarto inhaló bruscamente. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca. Estoy viva porque una colega, una enfermera en ese hospital, encontró mi poder médico y llamó a mi amiga en medio de la noche. Mi amiga condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No mi padre, no mi hermana, una amiga. Héctor dio un paso adelante. «Sofía, detente. Tú no sabes lo que...» «No he terminado, papá. Este no es el lugar. Tú elegiste una iglesia para mentir. Yo elijo la misma iglesia para la verdad. Estás confundida. La medicación... Tengo los registros del hospital justo aquí». El cuarto no se movió. Nadie alcanzó su agua. Nadie revisó su teléfono. 120 personas estaban conteniendo la respiración. Héctor dejó de hablar. La puerta lateral del salón de usos múltiples se abrió. Manuel Villarreal entró. Traje gris, maletín de piel, sin prisa. No miró alrededor del cuarto buscando un asiento. Caminó directamente al frente, puso su maletín sobre la mesa plegable más cercana y se paró junto a mí con la autoridad tranquila de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Mi padre lo vio. Y por primera vez en mi vida, la primera vez que puedo recordar, vi a Héctor Mendoza verse genuinamente asustado. No enojado, no ofendido, asustado. «Este es el licenciado Manuel Villarreal», dije en el micrófono. «Fue el abogado de mi abuela Catalina». Un murmullo pasó por el cuarto. El nombre de la abuela Catalina todavía significaba algo aquí. Había asistido a esta iglesia durante 30 años. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento, notarizado, probado por la corte hace 5 meses. Hice una pausa para dejar que eso se asentara. Mi padre no sabía nada al respecto, porque mi abuela no confiaba en él con eso. Héctor abrió la boca. La cerró. Mientras yo estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un poder notarial, transfirió la casa a su nombre y sacó una hipoteca de $280,000 contra ella. Escuché un jadeo.
Luego un plato golpeó el piso en algún lugar cerca de las mesas del fondo. La mano de alguien se había aflojado. Un tenedor cayó sobre el linóleo. La voz de Héctor salió más fuerte ahora, tensa. Eso es mentira. Tu abuela dejó esa casa a la familia, no solo a ti. Villarreal abrió su maletín. Levantó un solo documento, el testamento original, y lo sostuvo para que la gente en las primeras filas pudiera ver el sello notarial. Tengo el testamento original justo aquí, señor Mendoza. Su voz era pareja, casi gentil. Únicamente para Sofía Mendoza. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Héctor miró a Verónica. Verónica estaba mirando el piso. Bajé el micrófono por un momento y hablé directamente con mi padre. No susurrando, no gritando, solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Héctor se volteó al cuarto. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos escaneaban, buscando un aliado, una cara amistosa, alguien que todavía pudiera estar de su lado. Está tomando medicamentos fuertes, dijo. Su voz estaba tensa pero controlada. No sabe lo que está diciendo. Esto es un asunto familiar privado. Nadie respondió. El cuarto era una pared de brazos cruzados y ojos sin parpadear. Luego una voz desde la fila de atrás, un hombre que no reconocí. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí, Héctor? Héctor no respondió. Sus ojos se movieron al pastor David, quien estaba parado cerca de la mesa del café con las manos en los bolsillos. Héctor, dijo el pastor tranquilamente, creo que todos deberíamos escuchar esto. Héctor cambió. Cambió de táctica de la forma en que siempre lo hacía cuando la autoridad fallaba. Se suavizó, dejó caer sus hombros, dejó que su voz se quebrara. He sacrificado todo por esta familia. Las cuentas médicas de Sofía casi nos dejaron en bancarrota cuando era niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono, solo hablé desde donde estaba parada, claramente, de la forma en que le hablas a un paciente que está evitando la verdad. Hiciste lo que era más barato, papá. Hay una diferencia. No tienes idea de la presión bajo la que he estado. Las deudas, Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi había dicho. Su boca se cerró como una puerta. Verónica se levantó de su silla. Su cara estaba blanca. Papá, deja de hablar. Héctor agarró su brazo. Diles, Verónica, diles que estaba tratando de proteger a la familia. Verónica se liberó. Me miró, luego al piso, luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Caminó hacia la puerta. Y al pasar junto a mí, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escuchar, susurró 6 palabras que cargaré por el resto de mi vida. Yo debí haber llamado a Luz. Luego se fue. Vi la puerta cerrarse detrás de mi hermana. Me volteé hacia la congregación. No les estoy diciendo esto para destruir a mi padre. Les estoy diciendo esto porque durante 15 años él ha estado parado en este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego me volteé hacia Héctor. Estaba parado con su espalda casi contra la pared ahora. Sus manos estaban a sus lados. El diácono confiado que había abierto este convivio se había ido. En su lugar estaba un hombre que se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz estaba firme. El licenciado Villarreal presentó una moción ante la Corte del Condado ayer para anular la transferencia de escritura porque está basada en un poder falsificado que yo nunca firmé. La mandíbula de Héctor se tensó. El banco que emitió la hipoteca fue notificado de que el título está disputado. El préstamo está congelado. Su mano izquierda comenzó a temblar. Presenté un reporte policial el viernes. Falsificación y fraude. El notario que selló tu documento también está nombrado en él. Dio medio paso hacia atrás. Se te requerirá devolver los $280,000 completos o enfrentarás cargos criminales. La voz de Héctor salió cruda, casi un susurro. ¿Enviarías a tu propio padre a la cárcel? Lo miré directamente. Sin pestañear. Tú firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. El salón de usos múltiples contuvo la respiración.
Un niño en algún lugar cerca del fondo le hizo una pregunta a su madre y fue callado rápidamente. No te estoy enviando a ningún lado, papá. Te estoy dando la oportunidad de hacerlo bien. Eso es más de lo que tú me diste. Villarreal cerró su maletín con un clic suave. Las presentaciones ya están en la corte, señor Mendoza. Esto no es una negociación. Héctor miró alrededor del cuarto una última vez. Lo vi hacerlo. La rotación lenta, cara por cara. Esta era gente que había conocido por años. Roberto Calderón, cuyas tuberías había arreglado cada invierno. Susana Martínez, quien le traía café después de cada sermón. Andrés Díaz, el otro diácono, quien había estado junto a él en cada recaudación de fondos durante una década. Todos le devolvieron la mirada. Ninguno apartó la vista, y ninguno se movió hacia él. Héctor se sentó, no en una silla, en la mesa plegable más cercana. Puso su cara en sus manos. Roberto caminó hacia él. Puso una mano en el hombro de Héctor, firme, no tierna. Héctor, creo que deberías irte. Héctor se levantó. Caminó hacia la puerta. Sus zapatos no hicieron sonido en el linóleo. En el umbral, se volteó y me miró. Sus ojos estaban rojos. Su boca estaba abierta como si quisiera decir algo. Alguna línea final que aterrizaría de la forma en que sus discursos siempre aterrizaban. No salió nada. Se fue. Dentro de 24 horas, todo lo que Héctor Mendoza había construido se desmoronó. El banco congeló la hipoteca el lunes por la mañana. La Corte del Condado aceptó la moción de Villarreal para anular la transferencia de escritura. Héctor fue notificado con una citación en su casa esa tarde. La policía abrió una investigación formal sobre la falsificación y el fraude. El notario Carlos fue nombrado en el reporte. Para el martes, Carlos había contratado a su propio abogado y estaba cooperando con los investigadores. Héctor fue pedido que renunciara como diácono por voto unánime de la Junta el martes por la noche. Roberto Díaz lo llamó personalmente. Héctor no argumentó, no se presentó a la Junta. Sus clientes de plomería empezaron a cancelar. 3 el lunes, 5 más para el miércoles. La mayoría eran miembros de la iglesia. Héctor enfrentó cargos criminales: falsificación en 3er grado, fraude hipotecario. Su abogado recomendó un acuerdo: libertad condicional, restitución completa, sin tiempo en prisión si cooperaba. Héctor aceptó. No tenía opción. La evidencia era abrumadora. Vendió su casa para cubrir la deuda. No fue suficiente. El saldo restante lo seguiría durante años. Se mudó con su hermano en Saltillo. Escuché esto a través de Verónica, quien lo escuchó de un primo. No lo verifiqué. No necesitaba hacerlo. Un mes después, la escritura de la casa de la abuela Catalina estaba de vuelta a mi nombre. La corte anuló la transferencia un miércoles. Villarreal me llamó a las 10 de la mañana con el fallo. Le agradecí. Dijo, agradécele a su abuela. Regresé a trabajar. Tiempo parcial al principio. Patty reacomodó el horario para que solo hiciera turnos de día durante los primeros 2 meses. No hizo gran cosa de ello. Solo me entregó la nueva rotación y dijo, bienvenida de vuelta, Mendoza. Un sábado a finales de octubre conduje a Monterrey. Me estacioné en la colonia del Valle. Caminé hasta la casa de ladrillo con el columpio rechinante en el portal y el jardín que se había vuelto un poco salvaje. Giré la llave en la puerta del frente. Mi llave, en mi puerta. Y entré. Lavanda. Eso fue lo que olí primero. Las bolsitas de lavanda de la abuela Catalina metidas en cada cajón y closet. El aroma de una mujer que había planeado para todo. Su foto estaba en la repisa. Las dos en el columpio del portal, entrecerrando los ojos al sol. No recuerdo quién la tomó. Me senté en su mecedora. No encendí la televisión. No revisé mi teléfono. Solo me senté. Por primera vez estaba en una casa que era mía, no porque me hubiera ganado la aprobación de alguien, sino porque alguien me había amado lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien. Solía creer que ser una buena hija significaba absorber lo que sea que mi familia me lanzara. Cada insulto, cada culpa,
cada vez que mi padre me recordaba lo que le había costado. Todo lo tomaba y decía, gracias, porque pensaba que eso era lo que el amor requería. Silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Establecer un límite no es venganza, es supervivencia. Y a veces la supervivencia se ve como un hombre tranquilo en un traje gris, una pila de papeles notarizados y el coraje para pararte frente a 120 personas y decir, esto es lo que realmente pasó. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que todavía controla cómo me siento. Ya no. Es un hombre que tomó decisiones terribles impulsado por deudas que tenía demasiado orgullo para admitir y una adicción que tenía demasiada vergüenza para enfrentar. Eso no excusa lo que hizo, pero explica por qué ya no necesito cargar su peso sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves en alguna parte de mi historia, en la culpa, en el silencio, en la creencia profunda de que les debes a personas que te han lastimado, quiero que escuches esto claramente. No debes nada. No le debes a nadie tu salud. No le debes a nadie tu casa. Y ciertamente no le debes a nadie tu vida. Mi abuela Catalina me enseñó eso. No con conferencias, no con gritos. Con una carta, una casa y un abogado llamado Villarreal. Todavía voy a la iglesia, por cierto. Iglesia diferente, mismo Dios, congregación más pequeña, café más amistoso. Y me siento en la primera fila, no porque necesite ser vista, porque terminé de esconderme en la parte de atrás. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El padre merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.